Si te dijeron que esta es solo otra escaramuza en Medio Oriente, te están mintiendo. Lo que se activó esta noche es la maquinaria completa para un cambio de régimen. Cuando ves misiles iraníes impactando activos estadounidenses, al mismo tiempo que Europa rompe su historia diplomática para declarar terrorista a un ejército nacional, ya no estás viendo política. Estás viendo una sentencia de muerte geopolítica. El título no es una exageración. Para Washington y Bruselas, esta debe ser la última noche del status quo. Han decidido que o el régimen se somete o el régimen colapsa. Pero cuidado con lo que celebran, porque lo que nos están vendiendo como una guerra en vivo contra el terror es en realidad el precedente legal más peligroso del siglo. Están borrando la línea entre la guerra entre naciones y la intervención policial global. Y si pueden hacerlo allá, bajo esa etiqueta, pueden hacerlo en cualquier frontera que les estorbe mañana. Hoy no vamos a repetir los titulares de la prensa alineada. Vamos a diseccionar la trampa. Vamos a ver por qué Europa se suicidó diplomáticamente, qué significa esto realmente para tu seguridad económica, si cierran los estrechos, y por qué México debería estar tomando notas urgentes de este nuevo manual de intervención. Yo soy Javier Ortega. Aquí no venimos a suavizar la realidad, venimos a confrontarla. Si quieres entender el juego de poder sin filtros, suscríbete al canal ahora mismo. Empezamos. Si abrieron las redes sociales o prendieron el noticiero en las últimas horas, seguramente se encontraron con una narrativa ensordecedora, casi festiva. Les están diciendo que el régimen iraní está viviendo su última noche. Les están vendiendo la idea de que los ataques a barcos en el Mar Rojo y la respuesta occidental son el inicio de una liberación inminente, de un cambio democrático espontáneo, de una victoria del mundo libre contra la oscuridad. Tengan mucho cuidado con lo que consumen. Tengan mucho cuidado con lo que aplauden. Porque lo que estamos viendo no es el colapso de una dictadura por arte de magia. Lo que estamos presenciando en tiempo real es la activación de una trampa jurídica y militar diseñada milimétricamente. No es una revolución. Es una operación de cambio de régimen. Y la diferencia entre una cosa y la otra es vital. No solo para Medio Oriente, sino para cualquier país que aspire a tener un mínimo de soberanía, incluido México. Vamos a poner las cosas en frío, como siempre hacemos aquí. Dejemos de lado la euforia de los titulares y miremos el tablero con la crudeza que exige la geopolítica real. Hay dos eventos sucediendo al mismo tiempo, y uno es mucho más peligroso que el otro, aunque el primero sea el que se lleva las imágenes espectaculares. El primer evento es el intercambio de fuego, las escaramuzas navales, los misiles volando sobre rutas comerciales. Eso es grave, sí. Pero el segundo evento, el que realmente cambia las reglas del juego para siempre, ocurrió en despachos alfombrados en Europa. La Unión Europea, rompiendo décadas de prudencia diplomática, ha decidido declarar a la Guardia Revolucionaria de Irán como una organización terrorista. Y ustedes podrían preguntarse, ¿qué importa una etiqueta más o una menos? ¿Qué importa cómo le llamen en Bruselas a un ejército en Teherán? Importa todo, porque al cambiar esa etiqueta, acaban de borrar la distinción entre la guerra convencional y la operación policial global. Acaban de darse permiso para intervenir sin declarar la guerra. Y ese precedente, señores, es una pistola cargada sobre la mesa de las relaciones internacionales. Empecemos por desmontar la mentira viral de las últimas horas. La narrativa de que el régimen cae esta noche es propaganda de guerra pura y dura. Los regímenes consolidados, nos gusten o no, sean teocracias brutales o democracias simuladas, no caen por un hashtag en tendencia ni por una resolución firmada en el extranjero. Caen cuando sus estructuras internas de seguridad colapsan, o cuando hay una invasión militar total. Lo que estamos viendo hoy no es debilidad en Teherán, es una escalada calculada. Irán lleva meses, si no años, hostigando el tráfico marítimo y utilizando a sus fuerzas proxy en la región. No es nuevo. Lo nuevo es que Washington, y sorprendentemente Bruselas, han decidido que este es el momento de dejar de fingir contención y pasar a la ofensiva. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esta prisa por escalar el conflicto precisamente en este momento? Porque la arquitectura de poder en Medio Oriente se les está escapando de las manos. La influencia de China y Rusia en la región ya no es una teoría, es una realidad económica y militar. Washington necesita un conflicto controlado, o al menos una demostración de fuerza brutal, para recordarles a todos quién sigue teniendo la capacidad de destruir, aunque haya perdido la capacidad de construir. Pero vayamos al punto que realmente me preocupa. El punto que debería encender todas las alarmas en cualquier cancillería del mundo que tenga un poco de dignidad, incluida la nuestra. Hablemos del vasallaje europeo. Durante años, la Unión Europea intentó jugar un rol de policía bueno. Intentaron mantener vivo el acuerdo nuclear.
intentaron ser el puente entre la agresividad de Estados Unidos y la desconfianza de Irán. Europa se vendía a sí misma como un actor autónomo, capaz de tener su propia política exterior. Esa ilusión se acabó anoche. Al declarar terrorista a un ejército estatal, a la Fuerza Armada oficial de un país soberano miembro de la ONU, Europa ha suicidado su diplomacia. Ya no hay mesa de negociación posible. No te sientas a negociar con quien acabas de etiquetar legalmente como el equivalente a ISIS o Al-Qaeda. Al hacer esto, Europa ha cerrado la puerta a la política y ha dejado abierta únicamente la puerta de la violencia. Y lo han hecho, no nos engañemos, porque la presión desde el otro lado del Atlántico fue insoportable. Esto es lo que pasa cuando no tienes soberanía real. Cuando Washington aprieta, Bruselas obedece, aunque esa obediencia vaya en contra de sus propios intereses de seguridad y energéticos. Porque seamos claros, a Estados Unidos no le cuesta nada incendiar Medio Oriente. Ellos tienen su propia energía, están lejos geográficamente. Pero Europa depende de esa estabilidad. Y aún así, han decidido actuar como una sucursal del Departamento de Estado, asumiendo todos los riesgos para beneficiar una estrategia que no diseñaron ellos. Es la definición de sumisión. Y para nosotros en México, ver a un bloque entero de naciones ricas y supuestamente poderosas doblar las manos así, debería ser una lección brutal sobre cómo funciona la presión imperial. Si pueden obligar a Alemania y Francia a actuar contra sus propios intereses, imaginen lo que intentan hacer con nosotros todos los días. Ahora, profundicemos en la trampa jurídica, porque aquí es donde está el veneno. Quiero que entiendan bien la diferencia legal, porque es la clave de todo este teatro. En el derecho internacional clásico, si Estados Unidos o cualquier país de la OTAN quiere atacar a las Fuerzas Armadas de Irán, eso es un acto de guerra. Atacar el ejército de otro país es una declaración de guerra. Y declarar la guerra, en teoría, requiere procesos internos. En Estados Unidos requiere la aprobación del Congreso. Es un proceso pesado, costoso políticamente y muy visible. Pero si tú etiquetas a ese ejército como organización terrorista, la magia legal ocurre. Ya no estás atacando a un Estado soberano. Estás realizando operaciones antiterroristas. Ya no necesitas declarar la guerra, simplemente estás persiguiendo criminales. El Ejecutivo tiene carta blanca. El presidente de Estados Unidos puede ordenar bombardeos, asesinatos selectivos y ataques con drones sin pedirle permiso a nadie, amparado en las leyes post-11 de septiembre, que se diseñaron para cazar a Bin Laden, no para desmantelar ejércitos nacionales. Esto es una perversión absoluta del derecho. Están utilizando una etiqueta legal para saltarse las barreras que existen para evitar guerras mundiales. Es un truco. Es una forma de hacer la guerra sin pagar el precio político de declararla. Y es una estrategia que Washington ha perfeccionado en las últimas 2 décadas. Lo hicieron con grupos pequeños, luego con milicias, y ahora se atreven a hacerlo con el brazo armado fundamental de una potencia regional de 85 millones de habitantes. Están normalizando la idea de que ellos deciden qué es un ejército legítimo y qué es una banda criminal, basándose únicamente en sus intereses geopolíticos del momento. Hoy es la Guardia Revolucionaria. Mañana puede ser cualquier institución de seguridad de cualquier país que se niegue a alinearse con sus directrices. Y aquí es donde el análisis deja de ser sobre Medio Oriente y empieza a ser sobre nosotros, sobre México. Porque no crean que estas estrategias se diseñan en compartimentos estancos. Los mismos tanques de pensamiento, los mismos asesores de seguridad, los mismos halcones que hoy celebran la designación de terrorismo contra Irán, son los que llevan años redactando documentos en Washington, proponiendo exactamente lo mismo para México. ¿Cuántas veces hemos escuchado a senadores republicanos y cada vez a más demócratas exigir que se designe a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras? Y muchos, en México, desde la desesperación legítima por la violencia, aplauden esa idea. Dicen, sí, que vengan y acaben con ellos. No entienden la trampa. No entienden que esa designación no es para ayudarnos a nosotros. Esa designación es para darse a ellos mismos la autorización legal de intervenir en territorio mexicano sin el permiso del gobierno de México. De Mille Duetsien. Si validamos lo que está pasando hoy con Irán, estamos validando la doctrina que podría usarse contra nosotros mañana. Si aceptamos que Estados Unidos y Europa tienen el derecho divino de decidir qué partes de un Estado son legítimas y cuáles son terroristas, estamos entregando las llaves de nuestra propia casa. La retórica es idéntica. Escuchen los discursos de hoy sobre Teherán. Son una amenaza para la seguridad global, exportan violencia, el Estado no los controla o es cómplice. Cambien Teherán por México y tienen el discurso de campaña de cualquier candidato estadounidense de línea dura. Por eso, un mexicano que entienda de soberanía no puede sumarse al coro de aplausos por esta escalada. No se trata de defender al régimen iraní. A mí no me interesa defender teocracias.
Se trata de defender el principio de que la soberanía no es un permiso revocable por Washington. Se trata de entender que cuando el derecho internacional se convierte en una herramienta a la carta de los poderosos, los países como México somos los que terminamos pagando los platos rotos. Pero volvamos al terreno. Porque hay otro factor que la narrativa occidental está ignorando con una soberbia que asusta. Están actuando como si Irán fuera un país indefenso, como si fuera Panamá en el 89 o Irak en 2003, después de años de sanciones devastadoras. Y se equivocan. Irán no es una víctima pasiva. Es un actor racional, frío y con una capacidad de daño asimétrico que Occidente parece haber olvidado. Washington y Bruselas creen que pueden acorralar a Teherán, asfixiar su economía, declarar terrorista a su ejército y bombardear sus posiciones, y que la respuesta será simbólica. Creen que el miedo al poderío militar estadounidense mantendrá todo bajo control. Es un error de cálculo histórico. Irán tiene la llave del caos económico mundial. No necesitan ganar una guerra convencional contra la Marina de Estados Unidos. Saben que perderían en un enfrentamiento directo barco a barco. Pero no necesitan eso. Solo necesitan cerrar el estrecho de Hormuz. Por ahí pasa una quinta parte del petróleo que consume el mundo. Una quinta parte. Si Irán se siente existencialmente amenazado, si sienten que el objetivo real es el cambio de régimen y la destrucción de su Estado, tienen la capacidad de minar el estrecho, de lanzar enjambres de drones, de utilizar sus misiles antibuque para hacer que el tránsito por esa zona sea imposible. ¿Saben qué pasa si se cierra Hormuz durante 48 horas? El precio del petróleo se duplica. ¿Saben qué pasa si se cierra por una semana? La economía global entra en colapso. La inflación que hemos vivido en los últimos años parecerá un juego de niños comparada con lo que vendría. Esa es la carta que tiene Irán. Su estrategia es, si nosotros no vendemos nuestro petróleo, nadie pasa el suyo. Y Washington lo sabe. Pero están apostando, con una arrogancia criminal, a que Irán no se atreverá. Están jugando a la ruleta rusa con la estabilidad económica de todo el planeta, solo para conseguir una victoria política antes de las elecciones, solo para demostrar que todavía mandan. Y mientras tanto, los medios nos venden la imagen de ataques quirúrgicos y de libertad en marcha. No nos muestran el riesgo real. No nos dicen que al arrinconar a un animal peligroso, lo único que garantizas es que te va a morder con todo lo que tiene. La hipocresía es el otro gran protagonista de esta noche. Escuchamos a los líderes europeos hablar de valores, de derechos humanos, de lucha contra el terror. Pero lo que estamos viendo no tiene nada que ver con la moral. Tiene que ver con el poder puro y duro. Si fuera por derechos humanos, la lista de países sancionados y bombardeados sería muy diferente y mucho más larga, incluyendo a varios aliados estratégicos de Occidente en esa misma región. Pero no. La etiqueta de terrorista y la amenaza de cambio de régimen se reservan exclusivamente para aquellos que desafían la hegemonía del dólar y la geopolítica de la OTAN. Es un castigo por la desobediencia, no por la maldad. Y hay que tener el estómago muy fuerte para ver a los diplomáticos europeos dar lecciones de moralidad mientras echan gasolina a un conflicto que puede incendiar el mundo simplemente porque no tuvieron el coraje de decirle no a una llamada de Washington. ¿Qué significa esto para el futuro inmediato? Significa que la diplomacia ha muerto. Al menos la diplomacia occidental. Han quemado los puentes. De aquí en adelante, la única vía que han dejado abierta es la escalada. Irán va a responder. No tengan duda. Y no va a responder necesariamente donde Estados Unidos espera. Tienen aliados en Líbano, en Siria, en Irak, en Yemen. Tienen células durmientes. Tienen capacidad cibernética. La respuesta será asimétrica y dolorosa. Y cada vez que Irán responda, Occidente dirá, ven, son terroristas, teníamos razón, y aumentarán la presión. Es un círculo vicioso diseñado para terminar en una confrontación directa. Y aquí es donde el público mexicano debe dejar de ver esto como una película de acción. Esto nos afecta. Nos afecta directamente. Primero, por la economía. Si esto estalla, los precios se disparan, y a una economía abierta y dependiente como la nuestra, le pega en la línea de flotación. Pero más allá del dinero, nos afecta políticamente. Cuando Estados Unidos entra en modo guerra, cuando se siente amenazado, su tolerancia hacia sus vecinos se reduce a cero. La exigencia de seguridad perimetral se vuelve paranoica. Van a exigirle a México alineación total. Van a apretar las tuercas en la frontera sur. Van a usar el pretexto de la seguridad nacional para intervenir más en nuestras decisiones internas. Cada vez que Washington se inventa un enemigo existencial, México pierde margen de maniobra. Nos convertimos en una pieza más de su esquema de seguridad,
no en un socio comercial. Nos ven como el patio trasero que debe estar callado y ordenado mientras ellos salen a pelear sus guerras imperiales. Y si en ese proceso tienen que pisotear nuestra soberanía, lo harán sin dudarlo, usando las mismas justificaciones legales que están estrenando hoy contra Irán. Es que México no controla su territorio, dirán. Es que hay actores terroristas operando allí. ¿Les suena familiar? Debería. Porque el guión ya está escrito, solo están cambiando los nombres de los personajes. Por eso, mi insistencia en este canal siempre ha sido la misma, y hoy es más relevante que nunca. La neutralidad fingida no sirve. México no puede simplemente agachar la cabeza y esperar que la tormenta pase. Tenemos que entender que el mundo se está dividiendo en dos bloques claros: los que dictan las reglas y las cambian cuando les conviene, y los que sufren esas reglas. Irán, con todos sus errores y su brutalidad interna, ha decidido que no va a someterse. Y el precio que está pagando es altísimo. Pero la alternativa, la sumisión total, es la desaparición de la nación como ente soberano. No les estoy pidiendo que simpaticen con los ayatolás. Les estoy pidiendo que abran los ojos ante la maquinaria de poder que se ha puesto en marcha. Una maquinaria que combina propaganda mediática, el régimen cae, presión económica, sanciones asfixiantes y trampas legales, la etiqueta de terrorismo, para destruir a un rival geopolítico. Hoy el objetivo está a 10.000 kilómetros de distancia, pero la maquinaria es móvil. La maquinaria se puede girar hacia el sur, y si no somos capaces de denunciar el abuso de poder cuando ocurre lejos, no tendremos autoridad moral ni aliados para denunciarlo cuando ocurra aquí. El juego está claro. Estados Unidos y sus vasallos europeos han decidido que la ley internacional es un estorbo. Han decidido que la fuerza hace el derecho. Y nos están vendiendo esa brutalidad como si fuera una cruzada humanitaria. No compren esa mercancía averiada. Lo que está pasando esta noche no es el triunfo de la libertad. Es el triunfo de la imposición. Es la demostración de que, para el imperio, no hay fronteras sagradas ni soberanías intocables. Solo hay intereses. Y quien se cruza en el camino de esos intereses es declarado terrorista y borrado del mapa. Así que, la próxima vez que escuchen a un analista en la televisión celebrar los ataques y repetir como perico los boletines del Departamento de Estado, pregúntense, ¿a quién le sirve esta guerra? ¿Quién gana con el caos? ¿Y quién está poniendo los muertos? Porque les aseguro que los muertos no los ponen los que firman las órdenes en oficinas con aire acondicionado. Los muertos los pone la gente común atrapada en un juego de ajedrez donde ellos son peones desechables. Y México, amigos míos, México ha sido tratado como peón demasiadas veces como para que ahora vengamos a aplaudir las jugadas del amo. Esto no ha terminado. Apenas empieza. La noche del régimen no ha llegado. Pero la noche de la diplomacia sí. Y en esa oscuridad, los monstruos de la guerra se mueven con total impunidad. Estemos atentos. No se dejen distraer por los fuegos artificiales. Miren las manos del mago, porque es ahí donde nos están robando el futuro. Nos vemos en el próximo análisis, si es que la realidad nos da un respiro, cosa que dudo mucho. México se defiende entendiendo, no obedeciendo.